Vamos a empezar una nueva serie que vamos a intitular La dramática insurgencia de Abya Yala, haciendo paráfrasis a un título de un libro de investigación de Arnade que titula La dramática insurgencia de Bolivia. En este caso no solamente queremos ampliar la geografía política, sobre todo en lo que corresponde a lo que se llama América Latina y el Caribe, sino ampliar las mismas connotaciones conceptuales, no solamente las connotaciones historiográficas y críticas que contendría una ampliación del libro La dramática insurgencia de Bolivia, que se convertiría en la dramática insurgencia de Abya Yala, si ustedes quieren, de América Latina. Aunque Abya Yala es todo el continente, es América Latina y el Caribe y el norte, qué sé yo, qué podemos llamar el norte anglosajón, pero también afro y también latino. Es el continente, pero vale la pena situar la parte historiográfica, o por lo menos el referente historiográfico a lo que corresponde a América Latina y el Caribe. Pero va más allá que la ampliación historiográfica, inclusive que la ampliación histórica, inclusive que la ampliación histórica crítica, que la ampliación desde una perspectiva de la historia de los vencidos, como se ha hablado y se ha escrito y se ha investigado, sino más allá, abarcar desde una perspectiva genealógica y arqueológica de la genealogía del poder y de la arqueología de los saberes, abarcar otras connotaciones que tienen que ver con lo que llamaremos sencillamente los horizontes epistemológicos del continente. Bueno, pero hay una pregunta. No se trata de una retoma de problemáticas, sino que se trata también de responder a las problemáticas o abordar las problemáticas desde la pregunta. Una pregunta buena sería empezar con lo siguiente: ¿qué nos ha pasado? No solamente qué nos ha pasado al sur del Río Grande en comparación con el norte, que es una pregunta que se ha hecho antes y ha sido acostumbrada, o se ha vuelto costumbre, digamos. Una pregunta que está, por ejemplo, en el libro de Abelardo Ramos sobre historia de América Latina, o de la nación latinoamericana, o de la patria grande. No solamente en ese sentido, sino qué nos ha pasado, sobre todo teniendo en cuenta las insurgencias tempranas, indígenas, ya en el siglo XVI. Después, obviamente, de manera impresionante y extensa e intensa también, en la rebelión panandina de los pueblos indígenas de los Andes. Y además, bueno, tendríamos que incluir la rebelión indígena y mestiza de la Nueva Granada. Bueno, y el siglo XIX, donde se vuelven a dar rebeliones, pero de manera limitada. Cuando escribimos sobre esto en Acontecimiento Político, dijimos lo siguiente: las revoluciones sociales y políticas se dieron en el siglo XVIII, con las rebeliones indígenas y mestizas.
Pero la revolución política, las rebeliones políticas se dieron en el siglo XIX, conducida por criollos y mestizos, un poco marginados los indígenas. Y el objetivo parece ser limitar pues la revolución social a la revolución política y limitar la misma revolución o la misma guerra de la independencia a sus connotaciones políticas y no sociales. Bueno, esto ya era anacrónico en pleno siglo XIX, donde se había dado una revolución política anticolonial norteamericana y se habían dado las revoluciones sociales y políticas francesa y de Haití. En este contexto, limitar la revolución solamente a sus horizontes políticos era pues un retroceso y un anacronismo conservador. Por eso dijimos, la guerra de la independencia del siglo XIX, conducida por los criollos, terminó siendo conservadora respecto a los levantamientos indígenas y mestizos de la rebelión social y política del siglo XVIII. Bueno, ¿y qué pasa en el siglo XX? En el siglo XX se dan nuevamente rebeliones con características fuertemente nacional populares que articulan lo popular con lo indígena de una manera estatal y nacionalista. Se dan rebeliones, si ustedes quieren, antiimperialistas en todo el continente. Si ustedes quieren, al sur del Río Grande, en Brasil, con la columna Prestes, una fabulosa columna que se adelanta a la larga marcha de Mao Zedong, porque es una larga marcha de oficiales mestizos contra la oligarquía de café con leche, esta oligarquía terrateniente esclavista y gamonal, en el sentido brasilero, en el sentido de que eran esclavistas y dueños de cafetales y de cañaverales. Entonces, esta oligarquía que es heredera del imperio brasilero, es decir, de ese imperio que se conforma alrededor de la nobleza portuguesa que huye de la ocupación napoleónica, de la ocupación francesa en Portugal. Bueno, se creen herederos y obviamente tienen una perspectiva racista en el sentido de lo que ocurre en el continente, porque hay que darle los matices que corresponde al racismo. Bueno, se da una fabulosa rebelión que es como el antecedente de rebeliones posteriores de la formación del Partido Comunista Brasilero, pero además se dan rebeliones que van a horadar la estructura de poder de la oligarquía café con leche y que van a articularse a una burguesía industrial y que van a terminar, digamos, cambiando la tonalidad política al gobierno de Getúlio Vargas, que de conservador, de servil a la oligarquía café con leche, termina siendo un líder nacional popular que nacionaliza y que da los primeros pasos a la industrialización de Brasil, pero además que tiene efectos estatales en la construcción del Estado-Nación. Entonces, fíjense, a lo largo del continente se dan rebeliones. Una rebelión importante es la guerra de la independencia en México, que tiene sus contradicciones muy fuertes, porque empieza radical y termina manejada por la oligarquía gamonal al estilo mexicano, de los que renuncian a su
participación en el virreinato de Nueva España. Es decir, se cambian de bando. La independencia mexicana un poco tiene que ver con esto. Pero en el fondo, en el trasfondo, sigue la rebelión indígena mestiza que tiene características no solamente políticas, sino tiene características sociales. Y esta se va a dar de manera diferida, pero elocuente e intensiva al inicio del siglo XX. La revolución social que antecede a la revolución rusa es, pues, la revolución mexicana, que es una revolución indígena, es una revolución mestiza, es una revolución campesina, es una revolución por la reforma agraria y es una revolución anarquista, sobre todo en lo que respecta a las columnas zapatistas y a la influencia que tiene Flores Magón. Bueno, el plan de Ayala es precisamente esa reforma agraria radical. Sabemos cómo ha terminado la Revolución Mexicana. Ha terminado en ese camino sinuoso, en ese devenir sinuoso de la inversión de valores, de la inversión de sentidos de la propia revolución, apropiada otra vez por líderes y caudillos, que van a ser característicos, estos caudillos carismáticos, en el resto de la historia de América Latina. Uno de los líderes importantes que se dan en el momento de rearticulación de estas historias y de estas memorias sociales, dando una salida y una solución y un perfil político, es Lázaro Cárdenas, quien nacionaliza el petróleo de México, iniciando efectos estatales, efectos de construcción del Estado-Nación. Es decir, en América Latina se ha construido efectivamente el Estado-Nación, no después de la independencia, de la guerra de la independencia o de las guerras de la independencia, sino se han construido los Estados-Nación por medio de rebeliones nacional populares y teniendo como base material las nacionalizaciones. Eso no hay que olvidar. El carácter pretendidamente liberal de la guerra de la independencia, de los líderes de la guerra de la independencia, ya tenía una limitación, un vaciamiento del mismo liberalismo tanto europeo como norteamericano, una desradicalización de las connotaciones de este liberalismo, un liberalismo de gamonales que terminó excluyendo desde la perspectiva liberal, desde la perspectiva de la democracia, que tiene como prejuicio, por lo menos jurídico-político, la igualdad, desconociendo a las mayorías de las naciones y pueblos indígenas. Bueno, pues estamos ante, historias muy sinuosas, tremendamente contradictorias, donde, los sentidos iniciales de las revueltas, rebeliones y revoluciones terminan dándose, y precisamente aquellos que se opusieron a un principio a la rebelión y a la revolución terminan manejándola, expropiándola, usurpándola. Esa es la dramática historia de la insurgencia en Abya Yala. Bueno, podemos revisar la historia de las naciones, de los estados-nación en América Latina, y vamos a ver que se reproduce como si fuese un paradigma, el paradigma mexicano, el acontecimiento mexicano en todo, inclusive desde antes, desde el primer virreinato de Nueva España. Se reproduce a partir de un aprendizaje, a partir de la construcción de una institucionalidad política colonial. Se reproduce lo mismo con sus características contextuales y de momento en los otros virreinatos, en el virreinato del Perú, en el virreinato de Nueva Granada, en el virreinato de La Plata. Y después
Por ejemplo, las revoluciones nacional popular se reproducen, pues, en el resto de América Latina. No de manera extensiva, no les ocurre a todos los estados-nación y a todos los países, pero son sintomáticas, señales volcánicas allí donde ocurre. Pero ¿en qué terminan estas revoluciones? De la misma manera que terminan la Revolución Nacional Popular de Lázaro Cárdenas, deterioradas, carcomidas por dentro, una especie de lento retroceso, o lo que Sergio Almaraz Paz llama el tiempo de las cosas pequeñas. Se va retrocediendo poco a poco, sin darse cuenta que en un momento determinado se cruza la línea y de apoyar al pueblo terminas enfrentando a tu propio pueblo. Eso es lo que ha ocurrido con la revolución del 52. Esa revolución del 52 ya estaba muerta en 1956 con la entrega de la nacionalización de las minas a los administradores norteamericanos, a los ingenieros técnicos norteamericanos. Y quizás antes, con la indemnización de $20 millones de ese entonces a los varones del estaño, con lo que habrían ganado más bien con la indemnización, habrían ganado de manera paradójica con la nacionalización. Esa es la dramática historia de la insurgencia latinoamericana. Bueno, en ese contexto se dan pues intentos importantísimos de comprensión, de entendimiento y de conocimiento de lo que podríamos llamar la realidad efectiva, compleja de Abya Yala, en ese contexto que se mueve entre el siglo XVIII, XIX y el siglo XX. ¿A qué me refiero? Me refiero a la construcción de un pensamiento propio. Es decir, a este acto tan importante que es el pensar. Y en este caso el pensar la realidad, que puede también considerarse como ontología, porque en realidad, estudio de la realidad, aunque esté dicho de manera más abstracta y filosófica, es la ontología. Pero sin entrar en disquisiciones filosóficas, aquí lo que nos interesa es de que sí hubieron intentos mayúsculos, importantísimos, de construcción de un pensamiento propio y pensar la realidad para precisamente potenciar las rebeliones, a partir de una comprensión, de un entendimiento, de una interpretación teórica de esta realidad que es la realidad efectiva y singular del continente. Una de esas cabezas y una de esas voces fue José Carlos Mariátegui, marxista, fundador del Partido Socialista del Perú. Un marxista que entendió que el marxismo era un instrumento de lucha contra el capitalismo, pero también un instrumento de lucha contra la explotación, e incluyó de manera conceptual a las naciones y pueblos indígenas en las 7 tesis sobre el Perú, sobre la realidad peruana. Y empieza a desplazar pues ese presupuesto ortodoxo de que la lucha era entre el proletariado y el capital, y convirtió que era en el Perú y en el continente, y que la lucha era entre el pueblo y el imperialismo, el pueblo, los indígenas y el capital. Y empieza a elaborar conceptos importantes que pueden configurar y a permitirnos entender y avisorar los engranajes de esta realidad efectiva. Ese es, por ejemplo, el concepto de gamonalismo, que se refiere tanto a esta nobleza barroca, mestiza, criollo mestiza, terrateniente latifundista, que seguía explotando en formas de pongueaje, seguía prolongando el pongueaje y seguía
fundando su estructura de poder a pesar de la independencia, a pesar de ser jurídica y políticamente un Estado de derecho, un Estado liberal, seguía desconociendo de manera deliberada a las naciones y pueblos indígenas. Entonces, Mariátegui construye un pensamiento, piensa en el sentido verdadero de lo que es pensar, y no es repetir no solamente consignas, sino repetir modelos, paradigmas teóricos muy chamuscados. Repetir en los cuatro estómagos de esos intelectuales que se consideran marxistas sencillamente porque han leído El Capital o porque han leído algunos textos de Marx y porque lo único que hacen es repetir y tomar la pose de radicales contra el capital para asustar a sus profesores o de profesores para asustar a los gobernantes, a las oligarquías del momento. Eso es un teatro político. Esta gente, estos marxistas, le han hecho la guerra a un marxista auténtico que era José Carlos Mariátegui. Desde distintos lados, tanto desde los lados más ortodoxos hasta los lados menos ortodoxos, incluyendo a APRA. Es mucho después que se trata de rescatar a Carlos Mariátegui, después de derrotas, después de por lo menos preguntarse tibiamente en la sombra, en el umbral, ¿qué es lo que nos pasó? Pero lo apologizan, lo reconocen, lo estudian después de que ha muerto. Los muertos no son peligrosos. Los muertos que fueron tus enemigos pueden ser muy útiles precisamente en el momento en que los idolatras, los vuelves una momia. La momificación de Mariátegui de alguna manera sigue la momificación que han hecho los marxistas de Marx, que es una manera de matarlo. No hay peor cosa que tener discípulos, decía Nietzsche. Son los que te matan. Por segunda vez y de la manera más cruel, porque te vuelven una momia, te inventan y te vuelven útil contra lo que has peleado, útil contra lo que has peleado. Entonces, de esa manera, hay pues un dramatismo sinuoso en este devenir del marxismo en ser parte de las ideologías del sistema mundo capitalista. Porque en el siglo XXI y a finales del siglo XX no enfrentan al capital. Lo que hacen es hacer apologías de revoluciones fracasadas, truncadas por las mismas dirigencias de los partidos comunistas, que lo primero que hacen es usar el Estado para perseguir a las vanguardias de la revolución, por ejemplo en Rusia, a los marineros de Kronstadt. Están construyendo un Estado que se ha llamado después el Estado del realismo socialista, del socialismo real, pero ese Estado no era otra cosa que una monarquía socialista, nada que ver, algo tan lejano a las esperanzas, a las proyecciones interpeladoras del socialismo. Son las paradojas. La realidad es paradójica y cruel. Puedes decir lo que quieras, puedes hacerte el que piensas de manera radical, pero cuando los hechos llevan a eso, ese es el resultado. El socialismo marxista no podía dar más de lo que ha dado. No por su pensamiento, que Marx era radical, sino porque la realidad no se reduce pues al pensamiento. La realidad no se reduce a una teoría. La realidad es complejidad con la que juega la teoría y el pensamiento, tratando de alumbrarla y entenderla y comprenderla y conocerla. Y por lo tanto la teoría y el pensamiento tienen que estar en constante devenir. Pero resulta que los
nuevos sacerdotes, estas escuelas marxistas, terminan santificando a Marx, convirtiéndolo en un Moisés y convirtiendo a sus escrituras en escrituras sagradas, y como sacerdotes castrando las capacidades de lucha de los pueblos. Eso pasó pues también en América Latina. Ahora, cuando se han vuelto a dar en pleno siglo XXI, aparentemente, nuevas retomas de la rebelión, esta rebelión en realidad ha nacido carcomida, vaciada por dentro, a pesar de lo más propio que tiene es el substrato de una rebelión social, que tiene más claridad que los intelectuales, porque avisoró un más allá de los horizontes de esta intelectualidad académica. Ya en 1994, con el levantamiento zapatista, con la rebelión de las naciones y pueblos mayas, se va más lejos pues que el marxismo, que los postulados del marxismo, y se realiza y se desplaza una guerra no solamente anticolonial, la retoma de la guerra anticolonial inconclusa, sino la retoma de la guerra contra el capital de una manera más profunda. Porque el proletariado, que era el referente teórico, simbólico del marxismo, seguía siendo moderno. Es decir, seguía siendo cómplice de lo que pretendía destruir, que es el sistema mundo capitalista, o el modo de producción capitalista, como llaman los marxistas. Pero en la medida que no entraban a deconstruir los cimientos de este sistema mundo capitalista, el sustrato colonial, el sustrato de la violencia, el poder y las estructuras coloniales, entonces su anticapitalismo era superficial, no tocaba cimientos. Pero la rebelión de 1994, lo que nos muestra que la verdadera lucha, la verdadera contradicción, no solamente era desplazar en la contradicción entre naciones y pueblos indígenas, que eran como la memoria social del continente, de la confederación de las naciones del continente, de la vinculación con la madre tierra, sino que eran lúcidos en el develamiento de que la contradicción era entre vida y capital. Entonces, a lo largo también del continente se vuelven a dar rebeliones indígenas. En Bolivia se da una rebelión indígena importantísima, que tiene su propio curso desde 1974. Desde la masacre de Tolata, de Pisana y del Valle, donde la dictadura militar de Banzer masacra a los que supuestamente eran sus aliados, a los dirigentes campesinos, porque demandaban mejores precios campesinos y, en cierto sentido, en términos locales, más democracia. Entonces se rompe el cordón umbilical, no solamente en el pacto militar campesino, sino en el pacto de los campesinos con el Estado boliviano. Y se retoma otra vez la memoria indígena, la memoria anticolonial indígena, y se dice: este Estado no es nuestro. Este Estado boliviano no es nuestro. Es un Estado colonial. Entonces, desde 1974 se comienza pues una rebelión indígena que va articulándose también con una revolución y rebelión mestiza, actualizada, nacional popular. Y el encuentro más intenso se da en la guerra del gas, el 2003, y particularmente en la ciudad del Alto. Es cuando las dos historias, la historia de la rebelión nacional popular y la historia de la rebelión indígena, se juntan, se encuentran, se produce una simbiosis política. Entonces, obviamente, alumbran un nuevo horizonte a partir de esta gramática de los cuerpos, esta gramática de las multitudes rebeldes.
Hay pocos intelectuales que tratan de entender y aprender del horizonte abierto por las multitudes. Una de esas es Comuna. Pero los demás siguen repitiendo sus cuatro estómagos la religión de un marxismo de manual. A pesar de que en Bolivia hubo un marxismo auténtico también, que llamo marxismo de guardatojo, el marxismo minero. El marxismo que construye su lucidez y su interpelación desde la oscuridad de los socavones mineros. Este marxismo del POR, un marxismo trotskista, es sumamente sugerente por las diferencias que tiene con el trotskismo internacional, que es más intelectual, es más de fracciones, más de pretendidas vanguardias que se dividen, pero que no tienen masa, no tienen convocatoria del proletariado. En Bolivia sí. Entonces hay un marxismo auténtico que también en Bolivia tendría que haber sido ampliado, continuado, transformado. Pero inclusive, después de la derrota de 1971 de la Asamblea Popular, después de que el golpe de Banzer, del golpe militar, coordinado también con la CIA y la Embajada Norteamericana, derrota a un intento de sovietización o de consejos que era la Asamblea Popular, ese trotskismo proletario se fragmenta en 1000 pedazos. Y los pedazos, cada uno de los pedazos se cree en la vanguardia. Y son intelectuales. No es que estemos contra el intelectualismo. El intelectualismo es útil en la medida que comprende sus propios límites, que comprende no solamente sus propios límites, sino su tarea y su función, que es atravesar los límites, reinventarse constantemente, devenir otro, desechar los conceptos que ya no sirven o han quedado anacrónicos y construir otros. Pero no, prefieren enamorarse del fetichismo de teorías chamuscadas. Esa es parte, pues, de la historia de la dramática insurgencia latinoamericana y del proletariado latinoamericano, que termina en lo que Marx había criticado en la ideología alemana y después en el fetichismo de la mercancía en el capítulo del Capital, mostrándonos de que la economía es una ideología y de lo que precisamente hay que luchar como consecuencia contra las ideologías. Pero los marxistas convierten al marxismo en una ideología, cuando ya Marx les había aclarado que él no era marxista. Esas son las paradojas. Parece que la realidad efectiva se mueve paradójicamente, cruelmente. Las revoluciones se vuelven en restauraciones a través del Estado, por ejemplo, de la monarquía socialista. Y durante el siglo XXI, con estos gobiernos apócrifos progresistas que se llamaron del siglo XXI y en Bolivia del socialismo comunitario, que en realidad eran unos grotescos teatros políticos, unas triplicadas comedias que emulaban de manera raída revoluciones pasadas, pero en efecto han servido de manera mucho más efectiva a las transnacionales extractivistas, han expandido el extractivismo y han destrozado el tejido social que se había acumulado y la memoria social que había acumulado, y por lo tanto han atrofiado las capacidades de luchas del pueblo. Por eso se encuentran inermes ante la crisis ecológica, ante la crisis estructural y orgánica del capitalismo, del sistema mundo capitalista, ante la crisis de sus oligarquías, de sus burguesías nacionales, de sus lumpes burguesías, de sus formas de gobierno, a la crisis múltiple del Estado-Nación. Pero otra vez sale la iniciativa de activismos que intentan ir más allá
de estas herencias malditas ideológicas que en realidad son obstáculos al pensamiento y obstáculos a la acción. Entonces, estamos ante la posibilidad de volver a iniciar en gran escala otra vez las rebeliones en el continente, pero que ya tienen otras características mucho más profundas, ecologistas, defensa de la vida, activar la potencia creativa de la vida, ir más allá del horizonte definido por la civilización moderna. Bueno, pues la tarea es retomar a José Carlos Mariátegui, su huella y su proyección. En las próximas entregas lo vamos a hacer, o vamos a intentar hacerlo. Aquí terminamos esta exposición.